En el video anterior aprendimos qué es el modelo de cajas y vimos que todos los elementos en HTML son cajitas rectangulares. Pero ¿por qué motivo, por ejemplo, un div ocupa el 100% del ancho disponible en un sitio? ¿O por qué un span, por ejemplo, ocupa poco espacio, o sea, lo justo y necesario? Bueno, ¿qué pasa? Cuando asignamos estilos con CSS, tenemos una propiedad que se llama display, que en español quiere decir mostrar, que es justamente la encargada de definir cómo se van a ver nuestros elementos HTML. Antes de comenzar con el video, suscríbete y dale me gusta para ayudarme a que este video le llegue a más personas. Empecemos hablando de los valores más comunes de la propiedad display, que son block, inline y inline block. Los elementos con display block ocupan todo el ancho disponible y comienzan en una nueva línea. Son generalmente para crear bloques como párrafos o divs y se puede modificar su tamaño. Esta aclaración es porque si el elemento tiene, por ejemplo, la propiedad display inline, las propiedades de alto y ancho van a ser ignoradas. Los elementos que tienen la propiedad display inline no inician en una nueva línea y se ajustan al tamaño de su contenido. ¿Okay? Generalmente estos son usados, por ejemplo, para poner textos en línea como esos enlaces. Y luego tenemos el display inline block, que combina lo mejor de los dos anteriores, que lo que hace es nos permite tener elementos en línea con un alto y un ancho definido, por ejemplo. Bueno, ahora para ver en la práctica cómo funcionan cada uno de los displays, acá tengo dos elementos, tengo el div y el span. ¿Okay? Estos son los mismos elementos que estaban al principio del video. Como pueden ver acá no hay nada, ningún estilo ni nada, solamente tiene el background color red, que es del div, y el background color aquamarine, que es del span. En este caso nosotros ¿qué podemos ver? Podemos ver que tenemos nuestro div que está ocupando todo el ancho del sitio y después vemos el span que solamente ocupa lo necesario. ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo que pasa es que el elemento div por defecto viene con la propiedad display block, ¿okay? Y en el caso del span viene con display inline. Acá quiero hacer un paréntesis porque yo, Ivo del futuro, me acabo de dar cuenta que no expliqué de dónde vienen el display block, por ejemplo, los valores por defecto, de dónde vienen. ¿Qué pasa? Todos los elementos en HTML por defecto vienen como display inline, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si ustedes crean un div y no le asignan ningún estilo y van a inspeccionar ese div para ver cuál es el display que tiene, van a ver que dice block. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, lo que pasa es que los navegadores aplican estilos por defecto a los elementos HTML. Yo igualmente acá les estoy dejando unas imágenes para que puedan identificar cómo ver estos estilos. Dentro de la pestaña de Styles van a ver que en algunos bloques van a decir, arriba a la derecha va a decir User Agent Style Sheets, ¿ok? Estos son los estilos por defecto que aplica el navegador sobre los elementos, ¿ok? En el caso del div, por ejemplo, van a ver que dice div y generalmente tiene la llave si dice display block, ¿ok? Que si intentan hacer lo mismo con el span van a ver que no tiene ninguna asignación al span y eso es porque los navegadores lo mantienen por defecto. Un paréntesis, en Firefox no aparecen por defecto estos estilos, tienen que hacer ustedes mismos clic derecho en inspeccionar y cuando les abre el menú van a los tres puntitos, dice settings o configuración y dentro de settings van a ver que tiene una opción que dice mostrar estilos del navegador, ¿ok? En el caso de Safari, para quien no sepa o sea la primera vez que lo utiliza, el menú de desarrollador lo tienen que activar ustedes. Esto lo hacen yendo al menú arriba de toda la izquierda que dice Safari, hacen clic y van a donde dice preferencias. Les va a aparecer una ventana y en el último menú que dice Advanced o avanzado, abajo de todo hay un checkbox que dice mostrar opciones de desarrollo o algo así. Activan eso y después van a la página, clic derecho, inspeccionar y ya todo normal, ¿ok? Entonces, conclusión, todos los elementos en HTML vienen con display inline. Y hay algunos navegadores que modifican este comportamiento, como es el caso del div donde le asignan el display block, ¿ok? Entonces, esto hace justamente que pase esto, que en el caso del div toma todo el espacio disponible, digamos, del bloque, y en el caso del span solamente lo que necesita. Acá en este caso lo que voy a hacer es voy a duplicar este span que está acá, voy a poner un span encima del div para que veamos mejor. Acá vemos que, por ejemplo, como el span toma solamente el espacio que necesita, tiene todo este espacio en blanco. Y acá el div, cuando tiene el block, por ejemplo, hace este salto de línea automáticamente, ¿ok? Acá en este caso, si yo agregara otro span, como tiene mucho espacio de sobra todavía, probablemente va a entrar también en ese espacio en blanco. Si grabo, acá vemos que efectivamente entró otro span más. Creo que entra uno más también. Sí, entraron tres, ¿ok? Que acá, bueno, en este caso, si yo duplicara este div y pongo un div después de este segundo, van a ver que lo que va a hacer es un salto de línea
va a poner este span y va a hacer otro salto de línea, ¿ok? Entonces básicamente de esa manera es como se comporta el display block y el inline, ¿ok? El inline básicamente mantiene la dirección en la que nosotros escribimos, que generalmente es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y en el caso del block es como que aísla, digamos, ese bloque del resto del contenido, digamos, dentro del flujo natural del sitio web, ¿ok? Bien, ahora algo importante también es que voy a crear acá una propiedad que yo voy a llamar block, una clase, perdón. Le voy a poner un ancho de 100 píxeles y le vamos a decir un width de 100 píxeles también. Ya que estamos, le voy a poner un background color red. Bien, acá ya definí mi clase block. Ahora lo que voy a hacer es, voy a venir acá a este red que está acá, background color red. Voy a seleccionar los dos. Podría seleccionar la etiqueta style entero. Ups. Comandé y escribo class y le paso la clase block. ¿Y acá qué pasó? Acá vamos a ver que nosotros a la clase block le asignamos un alto de 100 píxeles y un ancho de 100 píxeles. Entonces ahora acá nos aparece un cuadrado de 100%. Y acá, por más que tengo un espacio en blanco a la derecha del cuadrado, siguen viendo que en el caso del block es todo el espacio es para él y punto, ¿ok? Que si yo hiciera esto mismo, por ejemplo, para el inline, vamos a hacer la prueba, voy a hacer un inline, le voy a decir que quiero que tenga también un alto de 100 píxeles, le voy a decir que quiero un ancho de 100 píxeles y un background color aquamarine. Y ahora lo que voy a hacer es, me voy a copiar ese inline que está ahí y ahora voy a reemplazar esta etiqueta style, esta propiedad style que tenemos acá, voy a seleccionar todos, los voy a borrar y voy a escribir class inline. Entonces ahora guardo y ahora vemos que por más que tengo el alto y el ancho, mi span sigue siendo de la misma manera, no cambió ni el alto ni el ancho, ¿ok? Ahora si yo a esto le asignara un display block, ahora sí tomaría el alto y el ancho porque es solamente para los que tienen propiedad como block. Por ejemplo, puede ser block o puede ser inline block. Si es inline, no, en el caso de inline lo ignora, ¿ok? Bien. Ahora, si nosotros le asignamos un margin, vamos a poner un margin de 10 píxeles a nuestro block, vamos a ver que lo respeta, ¿ok? En el caso del inline, vamos a hacer la misma prueba, le asigno un margin de 10 píxeles y vamos a ver que de arriba y de abajo no lo respetó, solamente, digamos, de izquierda y derecha, ¿ok? O sea, solamente dentro de su línea. Vemos que le está asignando el margen de 20 al principio y al final, pero no arriba y abajo, ¿ok? Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, en el caso del inline block, nosotros vimos, bueno, recién le voy a asignar de vuelta esto. Vieron que es exactamente lo mismo, solamente que la diferencia está en que ahora es un bloque en línea. O sea, ahora va a ocupar todo el espacio que tenga disponible. Si creo otro, ven ahí, creo otro. Ahora, si creo otro span más, me lo va a generar abajo porque no tiene más espacio a la derecha. Y así sucesivamente, ok, va a ir ocupando. Que no sucede eso en el caso del block. Bien, también tenemos otra propiedad que se llama display none, que lo que hace es básicamente eliminar el elemento, como que no está más, ok, hace cuenta que nunca estuvo ahí. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, por ejemplo, les voy a mostrar algo. También hay una propiedad que se llama visibility hidden, que lo que hace es nos oculta los elementos, pero como pueden ver acá está conservando el espacio por más que el elemento está oculto. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. Bien, también tenemos otra propiedad más que se llama contents con S, que lo que hace es básicamente elimina la etiqueta y nos trae el contenido al mismo nivel donde estamos. Ok, para que se entienda esto, imaginémonos que tenemos estos tres divs que están acá. Los voy a poner dentro, voy a crear un div le voy a poner un class block para que tenga el fondo rojo y le voy a poner estos tres span dentro, ok. Acá estamos viendo que en este caso tenemos el block este con el fondo rojo. Le voy a sacar el display, el contents a esto para que se vea. Acá vemos que tenemos los tres span dentro del display block este acá, dentro del cuadrado rojo. Entonces ahora si yo a este le pusiera display contents, ahora lo que haría es básicamente eliminar ese elemento, ese div que está acá, y haría como que estos tres elementos que están acá como si estuvieran, por ejemplo, al nivel inicial, ¿ok?
Entonces para eso sirve el contents. Y también tenemos otras dos propiedades que son flex y grid, que esas dos propiedades voy a necesitar un video para cada uno porque es un poco más largo para explicarlo. Así que eso es todo por este video, mis amigos. Nos vemos en el próximo video con más cosas de CSS. Y si les gustó el video, les gusta lo que estoy haciendo, les sirvió, están aprendiendo lo que sea, déjenle ahí un like, suscríbanse o escriban un comentario o lo que sea, que a mí me van a ayudar un montonazo.